Bueno, es un placer otra vez estar con ustedes, como todos los martes cuando nos juntamos para conversar con alguno de nuestros autores. Y en este momento, en forma especial, para mí, como directora de la Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, es un placer muy grande tener una conversación con uno de nuestros nuevos autores, un autor muy generoso que nos ha permitido compartir su primer manuscrito con nosotros y en forma gratuita para que todos ustedes lo puedan tener y conocer. Me refiero al doctor Ramón Osorio. Voy a ver si lo encuentro, doctor Osorio. Ahí está. Un placer. Muchas gracias por estar con nosotros en este momento, doctor Osorio. Gracias por acompañarnos. Es una bendición para nosotros como Editorial Mundo Hispano, Casa Bautista de Publicaciones, tener su primer manuscrito publicado con nosotros. Yo sé que usted ha publicado por otros lados, pero con otras editoriales, pero con nosotros. Muchas gracias por confiarnos esto y más aún confiarnos para tenerlo en una distribución gratuita para la gente en estos momentos y en estos tiempos especiales por lo que estamos viviendo. Pero antes de empezar a hablar un poquito acerca del manuscrito que usted nos ha entregado, quisiera preguntarle para los quienes no le conocen, especialmente en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos el mundo bautista le conoce, pero no es, obviamente nosotros servimos ahora en una manera interdenominacional. Entonces quisiera que usted nos compartiera un poquito de dónde nació, cuáles son sus responsabilidades especialmente, tiene hijos, tiene nietos. Compártanos un poquito acerca de usted. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Un verdadero placer estar con usted y con nuestra audiencia en esta hora. Realmente quiero comenzar agradeciéndoles yo a ustedes porque mi cariño ha sido de toda una vida para la Casa Bautista de Publicaciones que hace negocios ahora bajo el nombre de Mundo Hispano, y mi admiración y tremendo respeto por los materiales que tienen. Como usted decía, mi nombre es Ramón Osorio, soy originario de Tegucigalpa, Honduras. Mi esposa Rosana también es hondureña y tenemos tres hijas, Ashley, Rosana, Alejandra y Valeria. Tengo el privilegio de tener tres nietos. Viven un poco lejos de donde yo estoy. Yo resido al norte de la ciudad de Atlanta y mis nietos viven en St. Paul, en Minnesota. Pero los veo en tiempo de verano, cuando es caliente. En el invierno, pues solamente por teléfono, porque es muy frío. Y no, es un verdadero gozo estar acá. Vine a Estados Unidos primero a estudiar en la universidad en Iowa, luego regresé a Honduras y después de una década por allá el Señor me trajo de regreso, esta vez a los negocios de Él, y fui plantador bivocacional en la ciudad de Louisville, Kentucky, durante 14 años, y luego en el 2013, en agosto, tomamos la posición en esos días, era el movilizador nacional hispano. Hoy el ministerio se ha expandido un poco y soy el director de relaciones étnicas para la Junta de Misiones Norteamericanas NAM, que es un brazo de la Convención Bautista del Sur aquí en Estados Unidos. Y nuestra responsabilidad primaria es venir cerca, al lado de las iglesias, para ayudarles a iniciar nuevas obras, ayudarles a fortalecerse, ayudarles en el evangelismo, colaborar con ellos con recursos y con todo lo necesario, de tal manera de ver que el reino de los cielos se expanda y que el evangelio crezca. En la comunidad de Estados Unidos y Canadá, afuera de estas dos naciones, ya hay otra organización que es la Junta de Misiones Internacionales, pero por medio de Mundo Hispano podemos conectarnos con gente no solamente en América Latina, sino estoy seguro alrededor del mundo, donde los materiales de Mundo Hispano llegan. Este, para que nuestros amigos, quienes nos están escuchando, puedan quizás entender un poquito más. Cuando usted habla de misiones étnicas, no se refiere solamente a los hispanos, ¿verdad? Usted no trabaja solamente con hispanos, entonces. Mi equipo
trabaja con todas las iglesias que no son, por, por falta de una mejor palabra, que no son blancas de habla inglesa o que no son afroamericanas en Estados Unidos y Canadá. Es decir, nuestro equipo trabaja con iglesias etíopes, filipinas, chinas, japonesas, coreanas, micronesias, etcétera. O sea, cualquier grupo de gente inmigrante a Estados Unidos y a Canadá, mi equipo colabora con esas iglesias, buscamos plantadores para que hayan más iglesias de todos los grupos étnicos. A nivel personal, yo sí trabajo con los hispanos, pero al mismo tiempo dirijo el equipo de gente que trabaja con las otras naciones o grupos étnicos. Ajá. Qué interesante es eso, porque nuestro mundo se ha transformado en un mundo migrante. La migración es una realidad tremenda en estos últimos años, incluso en Latinoamérica, ¿no? En el mundo latinoamericano, la migración de Venezuela a otros países, de Perú a otros países, de Bolivia, Ecuador, todos están moviéndose. La migración es un fenómeno que quizás nunca antes visto en la historia como es en este tiempo. Y muchos, por cierto, vienen a Estados Unidos o Canadá, pero también se produce en todos los otros ámbitos del mundo. La realidad de la migración nos hace tener esta visión distinta entonces para el trabajo organizacional de las convenciones, ¿no? Por supuesto. Y yo soy lo que creo, hermana, que nosotros no debemos de tenerle miedo a la migración. Nosotros tenemos que tenerle el compromiso de que Dios es el que mueve las naciones, Dios es el que establece las fronteras, Dios es el que orquestra los movimientos de personas de un lado a otro, y la iglesia debe de recordar que su función, de hecho, yo soy de los que creo que la iglesia no tiene una misión. Yo soy de los que creo que la misión de Dios tiene una iglesia. Y entonces cuando vivimos de esa forma, vamos a ver que si hay venezolanos en Colombia, por ejemplo, que es un fenómeno relativamente nuevo, la iglesia en Colombia no debe de ver a los venezolanos como lo miran los políticos, ya sea de derecha o de izquierda en Colombia. Debe de ver a los venezolanos en Colombia con los ojos de Dios, como ovejas que no tienen pastor que tiene que alcanzarlo. Los nicaragüenses en Costa Rica, los cubanos y las diferentes etnias que atraviesan mi país, Honduras, que muchas veces los capturan y los devuelven. La iglesia tiene de que ver esto como oportunidades de evangelizar esa gente, de servir esas personas en el nombre de Jesús, porque nunca sabe si dentro de ese grupo de migrantes viene el siguiente Luis Palau, viene el siguiente Billy Graham, viene el siguiente hombre que va a criar una familia en los caminos del Señor. La iglesia tiene que ver la migración con los ojos del reino. Sí, exactamente. Bueno, no es el tema que nos convoca en No, este momento, pero realmente me parece un tema muy, muy interesante y muy contingente. Creo que debemos mirar la emigración, como usted muy bien dice, con las miradas del reino. Qué mejor que una persona que llega a vivir a otro país llegue entonces con un sentido de esperanza y de fuerza, no basado en la oportunidad económica que va a tener al llegar a este nuevo país, sino que principalmente su esperanza basada en que ahora conoce a Cristo como Señor de su vida. Y para eso está la iglesia. Qué interesante, qué interesante. Y bueno, el fenómeno de la migración no sabemos cómo se va a afectar con esta pandemia que hemos vivido y esto tan tremendo que hemos vivido, tan radicalmente cambiante para nosotros en el año 2020. Por eso es que cuando recibimos su manuscrito nos pareció que era ideal para lo que estábamos viviendo y poder ofrecerlo, y usted tan amablemente nos dijo que lo podíamos hacer de manera gratuita. Quisiera compartir en este momento con las personas que nos están viendo
la portada del manuscrito que estamos sacando y que ellos podrán recibir en sus correos seguramente unos minutitos después de que terminemos esta conferencia, y también va a estar en nuestras redes sociales unos minutos después de que esta conferencia esté en el aire. Los beneficios de una crisis en los tiempos del coronavirus. Yo creo que con su experiencia, con su trabajo, con todo lo que usted nos ha contado que hace, realmente ha tenido una visión muy amplia de lo que ha sucedido durante este tiempo del coronavirus. Decir beneficios de una crisis parece una contradicción, y una contradicción bastante seria. No es una contradicción que solamente produzca que sea gracioso, todo lo contrario. Es una contradicción bastante seria. Los beneficios de una crisis. ¿Por qué usted pensó en un título así? ¿Cómo puede alguien que está pasando por una crisis identificar que esa crisis tiene beneficios? No hable demasiado, porque yo quiero que la gente lea el libro, pero por favor, compártanos un poco. ¿Por qué usted considera que pueden haber beneficios en tiempos de crisis? Bueno, yo creo que toda crisis es una oportunidad. De hecho, la etimología y la palabra nos lleva a ver la crisis como un punto de decisión, es decir, de izquierda, derecha, continúo derecho o me regreso. Eh, en segundo lugar, yo soy de los que creo que Dios providencialmente maneja absolutamente todo. Y si nos ha permitido, ya sea a nivel personal o a nivel mundial, como en este caso, atravesar por una crisis, también eso está bajo la promesa de que le va a ayudar, es una de las cosas que va a ayudar a los que aman a Dios. Lo que pasa es que se nos ha vendido hoy en día una idea que si usted es un cristiano sólido, entonces no van a haber ese tipo de situaciones en su vida, no van a haber crisis. De hecho, no es nuevo. Incluso en la época del Nuevo Testamento se pensaba que si alguien pecaba era el que sufría y que si no se pecaba, entonces no se sufría. Recuerda cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre el ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque está esa mentalidad. Pero la misma respuesta que les da Jesús existe hoy. La respuesta es, no, esto Dios lo ha permitido para la gloria de su nombre. Entonces, yo creo que las crisis no se pueden desperdiciar. De hecho, así inicio el libro. Ese es un pensamiento de un economista que luego lo hizo famoso un político norteamericano, que usted no puede desperdiciar una crisis. La crisis está enfrente suyo. No hay manera de hacer nada para eliminarla. Lo que puede hacer es aprovecharla porque va a haber un tiempo post-crisis y entonces hay que ver qué es lo que podemos hacer hoy de tal manera que después salgamos mejor, en vez de morirnos en la crisis o pensar que después de todo esto todo va a regresar a la normalidad, a como era antes. Hay tiempos y situaciones donde eso es imposible y lo que estamos viviendo hoy en día es uno de esos. La, lo que vivimos hasta el 31 de diciembre del 2019, esa realidad no regresa, pero tenemos la posibilidad de crear una nueva realidad que sea mejor que la que vivíamos antes de la crisis. Quisiera volver a ese último pensamiento en un momento más adelante, pero por el momento quisiera preguntarle, ¿usted cree que las iglesias, en términos generales, estaban preparadas para esta crisis que se nos vino tan de repente? La respuesta corta es no. De hecho, eso fue lo que me motivó a escribir lo que estamos a punto de publicar. Y por cierto, esa es la razón por la cual yo dije, no, vamos a hacerlo totalmente gratuito, vamos a ponerlo en las manos de todo pastor, de todo líder, de todo miembro de iglesia. ¿Por qué? Porque Dios me ha dado el privilegio aquí en Estados Unidos y Canadá de visitar miles, literalmente miles de iglesias y de estar en contacto literalmente con miles de pastores
no solamente hispanos, sino que de diferentes grupos étnicos, pero prioritariamente hispanos. Durante esta situación comenzó, recibimos muchísimas llamadas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Y nosotros hicimos proactivamente muchas llamadas para tenerle el pulso a las iglesias. Y descubrimos que había un gran número de iglesias que no estaban preparadas para enfrentar esta crisis. Desgraciadamente estamos viviendo en el siglo XXI, en el año 2020, pero hay un gran número de nuestras iglesias que estaban siendo pastoreadas como a mediados del siglo XX en una época rural. Y entonces, yo entiendo, si hay situaciones en América Latina, por ejemplo, que están en una montaña donde hay limitaciones ya dadas por la geografía, por la demografía, por el aspecto sociopolítico, económico del país, esas realidades las entendemos y quien lea este libro tiene que adaptarse en su forma de pensar, de que está escrito desde el punto de vista de iglesias que pueden hacer cambios, aunque yo creo que algunas iglesias más pequeñas en zonas muy apartadas deberían de hacer una evaluación y buscar hacer cambios después de que todo vuelva a un nivel de normalidad. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, pero también me ha sorprendido que hay muchas iglesias en las selvas de nuestros países latinoamericanos que han estado usando el Facebook Live o esto del WhatsApp para mandar mensajes de audio o de video. De hecho, ayer yo tuve la bendición de predicar para una iglesia en la selva peruana por el Día del Padre, ¿no? Ellos querían que una mujer predicara y me invitaron para predicar en su iglesia. Y hubo mucha gente que lo estuvo viendo el mensaje. He visto reuniones por Zoom o por Facebook Live donde se han conectado muchísimas personas para escuchar el mensaje. Realmente la cosa está, yo creo, en saber aprovechar lo que tenemos, lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos para estos tiempos. Pues entonces, volviendo a lo que la frase que usted dejó caer al principio, en el sentido de que usted piensa que la iglesia no va a poder ser la misma, o no va a poder ser, no, la iglesia no va a poder seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes de que empezara la pandemia. ¿En qué sentido, cómo cree usted que la iglesia va a cambiar su hacer o debiera cambiar su hacer? Solo quiero darle un pequeño ejemplo que a lo mejor usted ya lo ha experimentado. Aquí donde está la Casa Bautista, en El Paso, Texas, ya nos permiten reunirnos las iglesias nuevamente. Ahora ya con el 50%. La iglesia donde yo asisto tenía tres cultos en la mañana. Y cada culto tendría alrededor de 400, 500 personas. Cuando volvimos hace 2 domingos atrás, siguieron los 3 cultos abiertos y vinieron tan poquitas personas porque seguía con la transmisión por internet que ayer el pastor decidió, vamos a volver a tener por el momento solo 2 cultos, porque los 3 ya no tiene sentido tener 3, vamos a tener que volver a 2 y ver lo que sucede más adelante. En realidad, nuestro hacer pareciera que va a cambiar. ¿Cómo lo ve usted eso? Y a través de lo que escribió en el libro. Hay muchos aspectos. Es casi imposible decir todos los aspectos en que la iglesia va a cambiar. ¿Por qué? Porque dependemos mucho de que se encuentre una vacuna, de que sea efectiva, que sea a tiempo. Hay mucha gente que hoy en día se está acostumbrando a no ir a la reunión y antes pues iban porque se les llevaba. También está el otro lado de la moneda. Hay mucha gente que antes nunca hubiera ido a una iglesia a escuchar el evangelio y ahora sí lo están escuchando. Hay teologías que ya no tienen ninguna validez. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ellos han sido afectados. Una teología de dilo y se te va a dar y de repente Claro. ya ahora estamos
en una época donde yo puedo repetir 500,000 veces que alguien no se va a morir y se muere porque es el COVID-19. O sea, nos ha desnudado en muchos aspectos. El libro no va tanto enfocado a esto es lo que va a ocurrir después. El libro va enfocado a esto es donde no estábamos preparados. Estos son los aspectos que nos han impedido seguir funcionando. Estos son los aspectos que deberíamos de estar cambiando, porque hay muchas iglesias que antes de todo esto tenían una cantidad de programas y de cultos, como usted lo ha mencionado. La iglesia era en realidad cultocéntrica y Sí. pastorcéntrica, y tenía una serie de programas que quizás eran inservibles, como en muchos lados. Se me viene a la mente en este momento una iglesia que conocí en otro lado, que tenía un culto evangelístico de domingo en la noche, y lo tenían el culto evangelístico de domingo en la noche, pero los que llegaban eran nada más los 13 diáconos de la iglesia. Entonces, pero era evangelístico el culto. Entonces, es obvio que eso no está funcionando. Esta es una gran oportunidad para que los pastores y los líderes se sienten, evalúen lo que se tenía, evalúen lo que se estaba haciendo, renueven la misión, renueven la visión de lo que se quiere alcanzar, eliminen todo aquello de que no encaja y comiencen a caminar hacia ello. Lo mismo ocurre con el uso de la tecnología sobre recibir fondos, sobre la cantidad de cultos de que se puedan tener, tal es el caso que usted nos presentó. Pero algo que es bien importante, yo creo que después de esto, aunque se nos dé permiso de regresar a la reunión, hay mucha gente que no se va a sentir cómoda, pero es allí donde se necesitan líderes, por ejemplo, líderes cristianos de barrio, que puedan ellos ser los pastores de su barrio, de su cuadra, de su zona. ¿Por qué? Porque el pastor no va a visitar 100 personas en una semana, porque ahora solo puede salir un día a la semana. Pero ¿qué ocurre si este pastor tuviera 15 líderes? Eso significa que el día de que le toca salir a cada una de estas personas puede ir de compras y aprovechar el resto del día para apoyar a otra gente en su barrio, en su zona. No tienen que ir de un lado a otro de la ciudad, sino que, pero nuestras iglesias no estaban preparadas para ello. No había una cantidad de líderes listos, dispuestos, disponibles. El pastor hacía todo, y de repente ahora el pastor es el que necesita ayuda. Algunos de ellos han fallecido, algunos de ellos están enfermos, algunos de ellos sus familias están tratando, y no hay quien ministre a los demás. ¿Por qué? Porque ha sido pastorcéntrica y cultocéntrica. Ajá, sí. En este momento, el ejemplo que yo di, por supuesto, es de lo que sucede aquí en El Paso, Texas, y en el resto de Estados Unidos. Pero Aquí también, hermana. sí, Aquí, perdón de que le interrumpa, aquí en Georgia, nuestra iglesia, una iglesia grande, igual, unas 3,500 personas, teníamos 3 cultos, ahora el pastor, no, teníamos 2 cultos, ahora el pastor ha ido a 2. Pero la realidad es que con lo que se mira ahí, la gente no está llegando. Entonces, pero no hay grupos pequeños que se estén reuniendo en casa, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ha sido manejada, centralizada la iglesia. Es hora de descentralizarla en un sentido, sin dejar ir la doctrina, ni los procedimientos, ni la membresía, pero es hora de devolverle a los miembros el privilegio que tienen ellos de ser los pastores, los líderes de la congregación, prepararlos para la obra del ministerio. el sacerdocio universal del creyente. Correcto. Lo que quería decir también es que si bien muchas de las personas que estarán viendo esta entrevista no están en Estados Unidos, están en los países latinoamericanos donde todavía la cuarentena va a tener muchas semanas más, donde todavía no se va a volver a las iglesias y a los templos en un buen tiempo más. Entonces, el libro que estamos lanzando en este momento va a ser muy práctico para ellos, para Estados Unidos también, por supuesto, pero muy práctico para nuestros hermanos que están recién empezando o que todavía les queda mucho tiempo de cuarentena, de no poder ir a sus templos. Eh,
¿qué recomendación les daría usted a ellos? A las personas que están todavía, tienen 2 o 3 meses más. En Chile me decían, por ejemplo, que por lo menos ni siquiera, ni hasta septiembre. En septiembre quizás empezarían a pensar en ir de a poco otra vez a los templos. Así que falta mucho para ellos. Y así es en el resto de Latinoamérica, Argentina, Perú, Bolivia también. Eh, ¿Qué recomendación les daría a usted, aparte de que lean el manuscrito? Yo lo he leído varias veces y es muy práctico en ese sentido. Pero ¿qué recomendación les daría a usted a través de esta entrevista? Lo primero es oración, oración, oración. Tenemos que aprender a depender de Dios. Estoy pensando inclusive en si escribo o no escribo una secuela, porque está escrito desde la perspectiva de la iglesia, pero también hay elementos personales del cristiano. Yo creo que lo primero es oración. Dios nos está enseñando a depender de Él en este tiempo. En segundo lugar, es importante mantener la comunicación. Es importante crear árboles de teléfono en donde no solamente el pastor llame a toda la iglesia, sino que la iglesia se llame entre sí, de tal manera que Hebreos 10, 24 se dé, que nos estimulemos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es importante usar los medios que tenemos a disposición, que van a variar, pero como usted nos informaba, aún en las montañas hay internet, aún en las montañas hay Facebook. Eh, no es tiempo para que pastores, y lo menciono porque hubo un par de que me lo dijo, no, es que mi gente no tiene computadora. Y cuando yo le pregunté, pero tienen un teléfono inteligente, me dijeron, sí, cómo no. Entonces, no es tiempo para desconocer algo tan simple como saber que si su gente tiene teléfonos inteligentes, no solamente es para llamar, sino que también es para enviar videos, enviar cantos. Hay tanto en el Internet que se puede buscar con cuidado, enviar a los hermanos tiempos de oración en conjunto virtual. Es importantísimo enseñarle a la iglesia que aún en medio de la tribulación financiera hay que sostener al pastor. Ese es uno de mis temores más grandes, que muchos pastores después de esta crisis no van a poder volver a pastorear, incluso si eran bivocacionales. Es decir, ese es un término de que usamos comúnmente aquí, cuando uno tiene un trabajo fuera de la iglesia y pastorea también. Eh, Porque muchos de ellos han perdido los otros empleados. Entonces tenemos de que usar este tiempo para ministrar unos a otros y por sobre todo tener los ojos abiertos donde cada cristiano vive, enseñarle a vivir misionalmente de tal manera que cada cristiano entienda que él es responsable por su zona. Y si tienen un vecino, una vecina que necesita ayuda, comunicarla, buscarla, ayudar esa persona y hacerlo en el nombre de Jesús y buscar opciones y usar las oportunidades de compartir el Evangelio. Yo creo que muchas iglesias van a salir fortalecidas, pero depende de que la iglesia, los miembros, estén haciendo su labor evangelística y de servicio, de ayuda, de buen samaritano en las comunidades donde se encuentran. Y también es hora de irse preparando, porque cuando abran las puertas, no van a decir vuélvanse a reunir de 100 en 100. Van a decir, se aceptan grupos de 10, tal como ocurrió aquí en Estados Unidos, van a seguir ese modelo. Entonces, si se pueden reunir en grupos de 10, hay que ir pensando a quién tengo en tal zona para que me reúna 8, para que me reúna 5. Y el pastor puede comenzar a formar esos líderes y debería de estar ya formando esos líderes para que cuando se abran esas oportunidades de reuniones pequeñas, no pensar, hombre, voy a tener que tener 10 cultos de 10. Esa es una mentalidad retrógrada. Es mejor formo 10 líderes y estos 10 líderes me van a dirigir 10 grupos de 9. Entonces ya estoy alcanzando la iglesia y el impacto en el barrio, en la zona, se va a comenzar a dar. Pero hay que quitar esa mentalidad de culto, dependencia y pastor centralidad.
Sí, y realmente también la manera de medir los resultados, ¿no? Porque la manera tradicional de medir los resultados depende de cuánta gente viene al culto, cuántas decisiones de fe tenemos. Vamos a tener que ser más realistas en nuestra manera de medir los resultados, de medir los resultados a través de los frutos más de las que simplemente las personas que asistan a nuestras reuniones. Una, Claro, y claro, es que nunca debimos haber medido los resultados en función de cuánta gente viene el domingo a oírme. por supuesto. Nunca. De hecho, los resultados siempre deben de medirse en función de cuántos discípulos hemos enviado. Ujú. Exactamente. Si fuera así, diríamos que Cristo fue un fracaso, porque cuando ascendió a los cielos solo 120 estaban, le seguían realmente con el corazón. Una última pregunta, porque ya se nos ha pasado el tiempo y ha sido muy interesante esta conversación, Pastor. Muchas gracias. Eh, una de las preocupaciones que yo creo que todos los pastores tienen frente a la avalancha de Internet, del uso del Internet de este tiempo, es cómo mantener la pureza de la doctrina, cómo estar seguros, cómo ayudar a nuestra gente, a nuestros hermanos, para que ellos que tienen ahora la posibilidad de ver tantos cultos, de escuchar a tantos predicadores, realmente sean sabios en a quién escuchar, a, a quién creerle, cómo mantener nuestra doctrina pura. Sí, y eso se ha ido agrandando en los últimos 20 años, diría yo, y estaba antes de esta pandemia. Lo único que ahora se ha acrecentado y uno de los problemas que nuestros pastores están enfrentando es uno de los que todos enfrentamos, es que es más fácil creerle a alguien que está frente a 5,000 personas con un traje de 5,000, $7,000, que tiene un gran conjunto enfrente, que al pastor que probablemente use el mismo saco de todos los domingos porque no tiene más, pero tiene una doctrina más sana. Entonces, esa es una realidad que hoy en día se está acrecentando grandemente. Una de las sugerencias de que yo les doy a los pastores y que yo usé cuando era pastor también es, en primer lugar, centrarse en el Evangelio. Yo creo que este es el tiempo donde absolutamente todo debe de estar centrado en el Evangelio. Es decir, si voy a predicar sobre la oración, tenemos que terminar siempre por qué podemos orar, por qué es que Jesucristo es el mediador. Nuestra predicación, ya sea que sea sobre el matrimonio, sobre la oración, sobre las finanzas, tiene que ser siempre centrada en el Evangelio y los pastores deben de preguntarse, ¿será este un sermón que puede predicar alguien de que no es cristiano? Por ejemplo, yo he escuchado muchos sermones sobre el Antiguo Testamento en iglesias cristianas que un rabino pudo haber predicado. ¿Por qué? Porque nunca se mencionó, nunca se hizo la conexión con el Evangelio, con Jesucristo. Entonces, eso es número uno. Número dos, yo diría que el pastor debe de tomar su lugar de cuidar a la congregación y él darle una lista de opciones a su iglesia y él mismo darle una lista de opciones de los peligros de cierta gente famosa que está ahí afuera, que la gente piensa de que son cristianos y no lo son. Entonces, yo era de los que le daba a mis miembros listas de gente que eran sanos y listas de personas que considerábamos contrario al evangelio. Y si ellos querían saber por qué, eso era precisamente lo que yo quería, porque nos daba la oportunidad de trabajar con ellos a nivel directo. Tercero, entrene a sus líderes, porque la gente quizá no es... Esto es como los hijos. Usted le dice a los hijos algo y no le creen, viene el vecino o un hermano de la iglesia y le dice lo mismo y dice, oh sí, fantástico, qué gran idea. Bueno, entonces búsquese gente que pueda influenciar a sus miembros y fórmelos usted a ellos con esa doctrina. Y en cuarto lugar, vigile muy bien quién está enseñando qué. Si yo hace poco dije que es hora de devolver el sacerdocio universal, usted usó esa terminología, es hora de usar a la gente, pero hay que prepararlos bien, Claro hay que que sí. prepararlos bien en la doctrina. Y la pregunta es,
la conocen nuestros pastores. Mi preocupación va más allá a ver si nuestros pastores realmente están convencidos. Yo me he encontrado con algunos plantadores, porque es parte de mi trabajo evaluarlos, que están bien débiles en doctrina, porque no han tenido mentores, porque no han tenido estudios. Entonces hay que buscar opciones para ello. Y que bueno, Mundo Hispano tiene materiales excepcionales que ellos pueden usar precisamente para forjarse en esa doctrina sana y compartirla con otros. Y la verdad es que nunca más van a volver a tener tanto tiempo para leer como este tiempo, ¿no? Bueno, asumiendo que tienen tiempo, hay algunos pastores que sí lo tienen, otros que están con la soga al cuello, porque es un tiempo difícil para el pastorado también. Es cierto, es cierto. Este no ha sido un tiempo fácil y la recuperación de este tiempo va a ser largo también, de cómo nos vamos a enfrentar a los cambios y al acostumbrarnos a una nueva realidad. Bueno, Pastor Osorio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Como Casa Bautista de Publicaciones Editorial Mundo Hispano, estamos muy agradecidos porque usted nos entregó este manuscrito que estamos seguros va a ser de gran bendición para pastores, para hermanos, para todos nosotros que estamos pasando por estas situaciones de crisis, pero que debemos beneficiarnos de la crisis por la que estamos viviendo. Eh, los hermanos podrán empezar a descargar el documento una vez que terminemos esta conversación. A muchos les va a llegar por correo electrónico, o otros van a poder recibir el link o ver el link en las redes sociales para descargarlo y tenerlo en sus computadores y poder estudiarlo. Lo ideal sería que mucha gente lo compartiera con sus líderes, como usted está diciendo. Mire a con quienes puede tener quizás una reunión de Zoom. Compártele y dígale, mire, esto tiene 3 capítulos, cada uno de los capítulos lo vamos a estudiar en 3 reuniones, compartámoslos, estudiémoslos juntos y saquemos conclusiones que sean de provecho para el ministerio de nuestra iglesia local. Así que le agradecemos muchísimo. Ha sido muy agradable esta conversación. Realmente espero, y lo voy a decir aquí en público, aunque ya se lo he dicho privadamente, pero lo esperamos en el Paso. Lo comprometo para que usted venga al Paso, para que pueda participar con nuestras iglesias aquí, ojalá con nuestras iglesias en Juárez también, y la gente pueda escuchar de sus labios su experiencia, especialmente en este tiempo de crisis, encontrando beneficios para las crisis. Muchas gracias, muchas gracias. Quizás quiere tener unas palabras de despedida antes de que terminemos. Solo aceptar la invitación, en cuanto podamos al llegar por ahí lo haremos, será un gozo, y espero que las palabras que van a leer en este libro sean de ayuda. Una vez más, el objetivo, me voy a dar por contento si los pastores y los líderes van a evaluar sus iglesias para determinar cuál es el mejor camino para reiniciar. Yo creo que no es hora de apretar el botón de pausa, es hora de iniciar, de apretar el botón de resetear, reiniciar todo y hacerlo de una mejor manera. Gracias a Mundo Hispano, gracias a usted, y confiamos pues en que el Señor nos va a ayudar a ser mejores después del COVID-19, no solamente quitándolo de en medio, sino aún en medio de él y por medio de él, viendo la maravillosa mano de Dios en nosotros. Gracias. Muchas gracias. El Señor les bendiga a ustedes en su lucha diaria por enfrentar las crisis para bendición de quienes les rodean. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.